Pollo, patas de gallo. Te voy a enseñar el mejor masaje japonés Kobido para las patas de gallo. Vamos a empezar con el masaje Kobido, pero antes, muy importante, ¿vale? Vamos a trabajarlo durante 6 a 8 semanas. 6 a 8 semanas. Siempre mejor por la mañana y por la noche. Por la mañana, ¿vale? Para activar un poquito la piel, para activar un poquito la musculatura, y por la noche para relajar, para estabilizar un poquito. Y recuerda, una foto antes, otra foto después, y también aquí vamos a utilizar aceite y cucharas. Vamos a ello. Primer ejercicio que vamos a hacer en el masaje Kobido. Pues fíjate, o masaje japonés, que es una técnica japonesa. El masaje Kobido lo que va a hacer es fortalecer en principio la musculatura y reactivar también, ¿vale? Toda esa zona. Bien, vamos a hacer con 2 deditos, recuerda, ¿aceite? Sí, que me preguntáis mucho en los vídeos. Digo, lo dejo claro, ¿vale? Aquí, y de aquí vamos a empezar, ¿vale? A mí me pide el cuerpo hacerlo para acá, pero es que no, es para afuera, en esta zona. Primero presionamos un poco sobre las sienes, ten cuidado, abre los ojitos, vamos a hacerlo vamos a hacerlo 15 veces, ¿vale? Y otras 15 después, primero esta, y otras 15 después la vamos a hacer, pero abriendo un poquito más, ten cuidado con no entrar a los ojos, y un poquito más rápido. Así sería juntando el primero con el segundo pase. Bien, y ahora ¿qué vamos a hacer? Después de hacer estos circulitos, ¿vale? Con cuidado, si ves que tienes demasiado aceite, cógete alguna cosita que tengas, algún papelillo, te limpias un poco, porque lo que vamos a hacer es pellizcar un poquito la piel, ¿vale? Para reactivarla. Vale, entonces vamos a hacer aquí, podemos cerrar un poquito los ojitos, ¿vale? Ahí, hacia afuera, ¿vale? Con 2 deditos lo puedes hacer, fíjate, pulgar e índice estoy haciendo yo, reactivamos, y al principio dices, uy, me cuesta un poco, no lo puedo coger, vale, pero empieza a hacerlo más rapidillo, ya verás que va mejor. Fíjate, aquí. ¿Y esto cuánto tiempo vamos a estar? Pues un minutito. Haz un poquito de recorrido también, hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera, ¿vale? ¿Me sigues? Hacia arriba y hacia afuera, y un minutillo más o menos, ¿vale? Técnica Kobido japonesa. Y además este masaje Kobido, ¿qué va a hacer? Va a tensar la piel, va a movilizar circulación y va a crear un poquito más de colágeno. Y atención ahora porque vamos a drenar un poquito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dedos índices, los tenemos con un poquito de aceitito, ¿vale? Empezamos casi en el lagrimal, sin tocarte, ten cuidado que tienes el aceite, ¿vale? Perfecto. Pues ahí, ¿me acompañas? Mira, fíjate, empezamos aquí y vente hacia las sienes, pero no te quedes aquí. Sigue un poquito más el recorrido hacia las orejas, hacia la punta de la oreja, entrando un poco en el pelo, ¿vale? Mira, vamos a hacer otra vez. Aquí, rodeando, aquí está el hueso, un poquito más abajo. Y desde ahí subes, recorrido, ¿vale? Y otra vez nuevamente, ¿vale? Vamos a estimular, vamos a eliminar también toxinas y obviamente vamos a drenar también. ¿Esto cuánto tiempo? Un minutito. Y seguimos con un masaje que además a mí me gusta mucho y a los pacientes también les gusta mucho, Cuando lo cogen, a ver si lo coges tú también, porque es muy interesante para trabajar en casa, ¿vale? Índices, ¿vale? Bien, vente por aquí. Fíjate, vienes aquí, ¿vale? Este está encima un poquito del hueso, por aquí. Y este va a subir, ¿vale? Por eso se llama masaje de elevación, claro, ¿vale? Con un poquito de aceite siempre, Entonces vengo aquí y estoy aquí. Fíjate lo que voy haciendo, ¿vale? Ahí. Lo ideal es que se junten un poquito, cuando parece que se van a juntar, arriba, ¿vale? Salen a la vez y arriba, ¿vale? Fíjate. Ahí, perfecto, Estamos estimulando la piel, estamos tonificando un poquito y estamos eliminando las arruguillas, Por el otro lado igual. A veces cuesta más uno que otro, ya lo sé. Pero una vez que lo tienes cogido, pruébalo. ¿Qué tal te está saliendo? Bien, fíjate, empezamos a la vez, pum, ¿vale? Por encima, ¿vale? Del hueso. Y ten cuidado, no meter el ojo, que tienes aceite, ¿vale? Aquí. ¿Cuánto tiempo? Pues siempre un minuto o un poquito más, ¿vale? Masaje de elevación. Y vamos a seguir con este masaje con cucharitas también
frías. Recuerda que fría, en principio, siempre ayuda a dilatar un poquito. Bien, vamos a ponerlas un poquito de aceite, ¿vale? Cogemos 2 deditos, por ejemplo, aquí. Si queréis nos ponemos aquí. Más en la punta, ¿eh? Atención, no cierres los ojos todavía, pero lo vas a tener que cerrar. Pero primero mírame, fíjate lo que voy a hacer, ¿vale? Coloco aquí, cierro los ojillos, claro, y me voy hasta las sienes. Bueno, esto es gustosísimo, ya te lo digo, ¿eh? Esto es una relajación y encima te quitas las patas de gallo. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Pues mira, vamos a estar 1 minuto. Eso sí, cuando hagas esto, ni se te ocurra presionar en el ojo, ¿eh? Para nada, suavecito y presiona cuando empiezas a salir del ojo, en la zona de las sienes, ¿vale? Fresquito, la sensación, además, líneas finas que se pueden ir eliminando poco a poco, drenaje, movimiento, circulación, así que es un masaje que además me gusta mucho. Ahora, deja las cucharitas, cuida un poquito, abre los ojitos un poco, ¿vale? Ten cuidado cuando abras los ojos con el aceite. Importante, cuando has hecho esto, yo, te has dado cuenta, he echado muy poquito aceite en las puntas, por eso puedo secarme un poquito con las manos que están limpias también. Si no, cógete alguna toallita absorbente, tenla cerca, ¿vale? Y lo utilizas, pero ten en cuenta, muy poquito aceite para que no te entren los ojos. Vamos a terminar con 2 puntos de acupuntura que vamos a juntar además para hacer el último masaje. El primer punto es Shizu con 23 de triple recalentador, ¿vale? Va a bajarnos un poco, porque el triple recalentador en principio es fuego, ¿no? Como algo que, como que sube, pues lo que vamos a hacer es rebajarlo un poquito. Y es el bambú por donde sale la música. Entonces, vamos a ver por dónde sale la música. Seguirme un poquito, mirad. Empezamos por aquí, seguimos la ceja. Tiqui, 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 tiqui. Y hay un momento dado donde parece que paramos, ¿verdad? Como que aquí, en los extremos, ¿vale? Seguirme un poquito aquí, en los extremos de la ceja. Hay un huequito, ¿vale? No apretéis mucho, pero seguir la ceja, ¡pum! Se cae el dedo, ¿eh? Se cae el dedo aquí. No es el final de la ceja exactamente, pero está muy cerquita, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en este punto? Vamos a apretar un poco, con cuidado, suave. Si quieres, cierra los ojillos, ¿vale? Aprieta un poco, coge aire, suelta, estira un poquito. Igualmente coge aire, suelta y mientras vas haciéndolo empieza a hacer un poquito de circulación. Coge aire, suelta y ahí, empezamos ahí, ¿vale? Como hemos dicho, va a bajar la sensación esta que tenemos en los ojos, ¿vale? Y va a trabajar también con esta musculatura. Y vamos con el segundo punto, que sería el 1 de vesícula biliar o Tongxing Liao. Y fijaros dónde está, ¿vale? Porque va a trabajar precisamente en las patas de gallo. Fijad. Mirad por aquí, venid conmigo. Seguimos, ahora sí seguimos toda la ceja. De hecho, este es un poquito por el exterior, ¿vale? Llegamos aquí y más o menos como si hicieras aquí, ¿vale? Como si estuvieras afinando un poquito los ojos, pues sería en este punto. Vamos a apretar un poquito, cogemos aire, soltamos, estiramos un poco y otra vez, como antes, 3 veces. Y después empezamos a hacer circulitos, ¿vale? Ahí, perfecto, ¿vale? Haz un poquito de presión, pero no presiones con todo el dedo. Fíjate un poquito, vamos a ser un poquito técnicos, con el pulpejo, ¿eh? Vamos a ir un poquito con el pulpejo, inténtalo ahí, con el pulpejo. Eso es, estira, ahí, circulitos, ahí. Y ahora para terminar estos 2 puntos, vamos a hacer un masaje con los 2 puntos. Va a ser genial, ya lo verás. Mira, vente por aquí, hemos dicho que veníamos por las cejas, estamos en el primer punto, tiqui, 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 tiqui. Uy, bajamos aquí y lo vamos a juntar con el otro que está un poquito más aquí, ¿vale? Ahí y ahí. Bien, pues ahí lo tenemos. Empezamos con las cejas. Eso es, y volvemos. Empezamos con las cejas y volvemos, ¿vale? Si quieres apoyar un poquito los codos. Y esto lo vamos a hacer un minutito con los 30 segundos de la presión de antes de uno y los 30 segundos del otro punto. Y serían
todos los masajes y todas las técnicas para eliminar patas de gallo. Mirad, os voy a enseñar un poquito de lado para que lo podáis ver bien. ¿Vale? Estamos aquí sobre las cejas, llegamos aquí, seguimos a este lado, llegamos al otro y lo vamos a hacer haciendo el masaje, siguiendo todo. Ahí, hacia arriba. Y otra vez. Además ya verás qué relajación también, ¿eh? Perfecto, a mí se me está soltando la mandíbula ya, o sea que un poquito más relajado. Pues después de estos masajes para eliminar patas de gallo, recuerda que tenemos también para bolsas de los ojos, para papada y que puedes buscar estos vídeos y muchos más en nuestro canal de YouTube. Y como siempre, hasta la curación y más allá.